Buenas tardes, nos encontramos aquí con nuestro coordinador, el profesor Fernando Santana. Él es nuestro coordinador aquí de nuestra escuela Solano Pérez CD3, anexo al Campo Serrano. Y le vamos a hacer una serie de preguntas para ser entrevistado. Profe, la primera pregunta dice, ¿qué es la escuela nueva? Bueno, cuando las personas escuchan el término escuela nueva, normalmente se pueden imaginar que hablamos de algo del hoy, pero no, la escuela nueva tiene más de 120 años de estar funcionando y es como la idea que tuvieron algunas personas que se dedicaban al ejercicio de la pedagogía de hacer un cambio en la manera de enseñar, era buscar la manera que el docente dejara de ser el centro de atención, aquel que todo lo sabe, y fuera el estudiante el que empezara a hacer ese epicentro de todo. A partir de ahí han surgido a lo largo de estos más de 120 años un montón de teorías y personas, teóricos que hablan acerca de eso, pero el concepto en general es el estudiante en medio de todo y que toda la educación gire en torno a él. Bueno, nuestra segunda pregunta dice, ¿qué objetivo tiene la escuela nueva? Bueno, la escuela nueva quiere que nosotros empecemos a enseñar de una manera diferente, que el estudiante aprenda desde la experiencia, desde su vivencia, desde el contexto, que si nosotros estamos enseñando, por ejemplo, en el Amazonas, es muy diferente a enseñar en Bogotá. Entonces, los niños deben aprender desde el contexto, que es lo principal. O sea, por eso decimos, el centro es el estudiante. Entonces preparamos las clases de acuerdo a lo que nosotros sabemos que él puede aprender y a las experiencias que son lo que realmente le van a enseñar a él. A veces es difícil de pronto empezar a hablar con unos niños de muy escasos recursos, de pueblos muy apartados, y tú vas a prepararle una clase, por ejemplo, de cómo debe ser la alimentación, y le vas a decir que tiene que comer ciertas cosas que ellos jamás en la vida han visto. Entonces es centrarnos en lo que ellos viven y de acuerdo a eso planear lo que vamos a enseñarles. Bueno, ¿cuáles son los principales aportes que hizo la escuela nueva en nuestro país? El concepto en términos generales ha cambiado mucho y ha hecho que pensemos mucho desde el Ministerio de Educación y desde las escuelas en cómo debemos enfrentar la educación. Sin embargo, la mayor parte de los docentes, la gran mayoría de los docentes, han sido muy reacios a... Entonces, yo les decía que, bueno, cuando hablamos de aportes es muy difícil de cuantificar. Sabemos y que sí, en la teoría nosotros hemos hecho, o el gobierno nacional ha hecho una serie de cambios donde le ha dado a las escuelas autonomía para que cada una planifique y organice de acuerdo a lo que decíamos, a su contexto. Pero en la hora de la verdad, en la práctica, la mayor parte de nuestros docentes están pegados a un libro, están pegados a lo que el libro dice y tratando de seguir unos lineamientos, todavía ellos desde la perspectiva de que yo soy el que sé, yo soy el que enseña, y ha sido muy difícil de cambiar. Ahora estamos haciendo una renovación de docentes que no ha sido de un día para otro. En ese proceso viene la educación y esperamos que los aportes de la escuela nueva todavía sigan dando sus frutos, porque falta mucho camino por recorrer todavía. Bueno, profe, ¿cómo son los salones de clases en la escuela nueva? Cuando hablamos del salón de clase en escuela nueva, nos tenemos que salir de las cuatro paredes. O sea, ya no es el salón en el cual el docente está enfrente. Inclusive algunos salones tenían una especie de tabículo o tarima donde el docente estaba un poquito más arriba y los docentes, los estudiantes abajo, y a partir de ahí pues comenzaban unas clases magistrales. Hoy por hoy la escuela nueva nos está planteando la posibilidad de salir de esas cuatro paredes. Vamos afuera, vamos a buscar, vamos a aprender desde la experiencia. Entonces, ¿por qué no pensar en nuestro municipio, por ejemplo, si estamos hablando del medio ambiente, llevar a los estudiantes a un lugar muy bonito que hay en nuestro municipio que se llama el Bosque La Huil, llevarlos allá a que aprendan de eso? Si estamos hablando de reciclaje, entonces llevémoslos a que reciclen. Hay que salir con el estudiante del salón. Ahora bien, los recursos educativos digitales también nos dan la posibilidad hoy en día de que sin salir del aula de manera física o tangible, sí podamos nosotros traer
por ejemplo, el mar, traer algunas experiencias con videos, con algunas cosas que podemos utilizar dentro del salón de clase. Entonces, el aula de clase dejó de ser las cuatro paredes. Profe, ¿qué diferencia hay de esos salones a los salones de hoy en día en una escuela normal? Precisamente porque tenemos que dejar de pensar en que el salón es el sitio o el lugar. Mira que en la revista con que la mayoría de nosotros aprendimos a leer, por ponerte un ejemplo, la de Nacho, al ladito de Nacho cuando hablamos de iglesia, siempre nos vamos a encontrar una fotografía del templo, el templo. Y entonces todos los niños relacionan el templo con la iglesia, pero la iglesia es las personas, no son las cuatro paredes. El salón de clases ocurre lo mismo, no son las cuatro paredes, son los estudiantes, el aula son los estudiantes y el profesor, cómo interactuamos nosotros, sin importar el lugar donde estemos, de eso se trata. Bueno, ¿qué es el modelo flexible de la escuela nueva? Bueno, hace un rato les comenté que dentro de los aportes importantes que había en Colombia, uno es precisamente ese, que los modelos pedagógicos que estamos utilizando actualmente nos permiten, y el Ministerio de Educación Nacional nos permite a través de la Ley 115, a través de la Ley de Educación, nos permite que nosotros hagamos nuestro propio currículo. O sea, cada institución, dependiendo del lugar donde esté, tiene la posibilidad de flexibilizar lo que estamos enseñando. Sí, es cierto que tenemos unos parámetros, unas cosas que hay que seguir, pero ya no era un producto que se nos entregaba de manera dogmática, que teníamos que seguirlo tal cual al pie de la letra, sin importar si estábamos en Medellín, Bogotá o el Cabo de la Vela en La Guajira. Entonces, hoy por hoy podemos decir que tenemos un modelo flexible de tal manera que nuestros indígenas, que las comunidades afrodescendientes, que los estudiantes con menos recursos, que el que está en una institución donde no hay un computador, donde no hay ni siquiera fluido eléctrico, puedan ellos, esa flexibilidad les permite adaptar el currículo para que podamos enseñar desde la vivencia misma de los estudiantes. Profe, ¿qué es lo que más le ha gustado a usted de la escuela nueva? La posibilidad de que el estudiante aprenda a su propio ritmo, y nuestra ley hoy por hoy dice, el estudiante es artífice de su propia educación. Ese concepto de que el profesor solo es el que sabe y el estudiante no, cambia totalmente con la escuela nueva. Nosotros hoy por hoy lo que decimos es que nosotros los docentes también aprendemos del estudiante. Entonces, como estamos aprendiendo del estudiante, ya no es una relación únicamente de aquí para allá, sino que es una relación constante. Eso nos permite a nosotros que se cambie el concepto. El docente hoy es el orientador, es el facilitador, es el que provoca en el estudiante el deseo de aprender y les brinda las herramientas para que él mismo aprenda. Profe, ¿usted alguna vez ha trabajado con la escuela nueva? Sí, mira que yo tengo poco de ser coordinador por un concurso docente. Yo trabajé 18 años como docente de filosofía y precisamente el área de filosofía es muy flexible y nos lleva mucho a la escuela nueva. Nosotros casi que todo lo que enseñamos desde el área de filosofía, que trabajamos con estudiantes adolescentes, lo hacemos partiendo de la experiencia, lo hacemos partiendo, nosotros le llamamos casos hipotéticos. Entonces, para enseñar el derecho a la vida, por ejemplo, empezamos hablando del aborto, que es algo que es muy común para los jóvenes hoy en día. Por ejemplo, también podemos empezar hablando de los embarazos no deseados, embarazos a temprana edad, y por ahí nos metemos en un concepto de derecho a la vida y ya empezamos a traer los teóricos, los filósofos, a través de los años, a través de los siglos. Entonces, ese motivar al estudiante, ese traerlo, ese llevarlo a su diario vivir, a lo que le ha pasado a su amiga, a su compañero o a ellos mismos, eso hace parte de la escuela nueva. Entonces, partir desde la experiencia del estudiante. ¿En la institución han implementado el modelo de escuela nueva? Cuando nosotros decimos en la institución, quiere decir que la pregunta está enfocada como así, lo hemos institucionalizado y no.
Resulta que como esto es una teoría que tiene 120 años, en las universidades nos han hablado a todos en algunos momentos de ella, creo que todos los docentes en momentos muy particulares podemos decir hay clases que han sido preparadas de acuerdo a la escuela nueva. De hecho, pues nosotros también como institución tenemos un derrotero a seguir, un camino a seguir, pero esta flexibilidad lo que permite es que los docentes den unas clases tradicionales, den unas clases de manera escuela nueva, utilicen el conductismo, de todo, realmente tomamos de todo un poquito, es lo que estamos haciendo. ¿Qué modelo pedagógico se implementa en la institución? La institución donde estoy trabajando en este momento y de la que dirijo en cierta manera, trabajamos con el modelo social cognitivo. Pero esto termina siendo un falso positivo. ¿Por qué digo esto? Porque para que esto realmente se aplique, tenemos que planificar de una manera, evaluar de una manera. Y yo estoy pasando por los salones, estoy viendo lo que los profesores están haciendo y cada uno va por su bola. Estoy absolutamente seguro que si les pregunto en este momento cuál es el modelo, muchos no saben, y si saben que es el social cognitivo, no saben de qué se trata. Entonces es muy difícil, creo que es una labor que hay que iniciar. Si nosotros trabajamos con un modelo, el que sea, hay que trabajarlo desde transición hasta 11, el mismo modelo, para que todos los estudiantes sepan de qué se trata. Hay un modelo, a mí me gusta mucho, que empieza a enseñarle a los niños a trabajar mapas conceptuales, mentefactos, y si los niños lo aprenden a trabajar desde transición, cuando lleguen a 11 son pilas en eso, pero tiene que ser el mismo modelo. Hay instituciones en nuestro país, como por ejemplo la Normal Superior La Hacienda de Barranquilla, ellos no permiten que un estudiante venga de otro colegio porque no trabajan y no han aprendido a manejar el modelo que ellos tienen desde preescolar hasta 11. Entonces un estudiante que llegue nuevo no va a saber cómo funciona. Un profesor que llegue nuevo tiene que aprender primero cómo se maneja. Entonces es difícil. En nuestra institución, y creo que en la mayoría de las instituciones de Colombia, que tienen un modelo pedagógico, casi ninguna lo rige. Creo que los agustinos lo hacen, hay pocos. ¿Qué editoriales usan para trabajar con los niños aquí en la institución? Ninguna. Porque nosotros somos una escuela pública y las escuelas públicas no podemos exigirle a los niños la compra de libros o de textos de alguna editorial. Y las editoriales, pues como es un negocio, ellos el trabajo es producir el libro, ellos le ofrecen muchas cosas a los colegios privados, sobre todo para que todos los estudiantes compren los libros. Nosotros no podemos hacer eso. Como no lo podemos hacer, entonces los docentes realmente utilizamos mucho las plataformas de Colombia Aprende, estamos buscando en internet o tenemos algunos textos o libros que no los podemos reproducir por los derechos reprográficos, pero sí preparamos de acuerdo a ellos, utilizamos. Hay uno que a la mayoría de docentes nos gusta mucho, que es Santillana y Norma, pero no quiere decir que estemos casados con ellos, sino que utilizamos diferentes textos. Bueno, profe, le agradecemos muchísimo por su tiempo dedicado, por la entrevista. Es un placer para nosotros. Somos normalistas, estamos en el tercer semestre. Muchas gracias.